Al emblemático Salto La Rejoya. Dar una zambullida en estas aguas frías. Juanín hizo esta casa y la doña que está ahí. Haciendo excursiones. Excursiones de tu agua. Mire, Peluche se dio su chapuzón también. Usted haciendo número 1, número 2. Mire lo que usted tiene ahí al frente. Mire, mire, mire. Y así es como arranca nuestro recorrido por una comunidad conocida como Juan de Nina en la provincia de Puerto Plata, donde acompañado de un guía local llamado Juanín, decidimos salir a explorar unos charcos donde se puede vivir la verdadera esencia del campo dominicano. El día de hoy tenemos un video muy especial, contar con la presencia de mi hermano Juanín y tenemos al buen Don José aquí también, que es de los cuidadores de esta área donde estamos ahora mismo, que esto es una comunidad donde se ve la verdadera esencia del campo dominicano. Mire, entonces yo creo que también es interesante que se entienda cómo es el camino. Cronometrar la ruta para ver cuánto tiempo nos va a tomar llegar hasta el Salto. Cualquiera se va en este derricadero ahí, tiene que tener mucha cuenta, ¿eh? Aquí nos encontramos en el río Camus, por estas son de las partes más fuertes, donde tiene que hacer una L. Por eso ven que está comiendo allá, porque tiene un potencial ese río, va a caudal lo ancho que es. Bueno, vamos a tener que hacer una paradita aquí en esta casita, porque a Jesús hay que conseguir unas botas de goma. ¿Será que aparece una botica, mi don, que es el alquilemo, como decimos? ¿De San Luis? Ah, mira, ve esa. ¿Cómo es el nombre suyo? Goyo. Goyo. Ah, y ustedes por aquí también, don Goyo, vive aquí mismo. De toda la vida. Usted tiene sus anafias ahí, sus cuestiones. Y usted hace sus cocinados. El hombre vino como mal preparado, como con una chancleta ahí media rara. Y usted no sale por ahora, don Goyo, que cuando volvamos se la dejemos la bota. No, yo no salgo de aquí. Nos vemos en un ratico entonces, Dios quiere. Fíjate cómo ese señor en esa casita le decimos, tenemos un problema, necesitamos una bota, y dice, llévatela, sin conocer a nadie. Y dice, dale para allá sin miedo. Y mire el hombre ya cómo anda, que ya es otra gente. Esas son de las cositas que se siguen viviendo en la República Dominicana, en estos pueblos. Hoy, a pesar de que está como medio lluvioso, se ve limpio, Juan. Sí. Aquí Juan está explicando cómo es la temática. Dice que esta es la única partecita complicada del tramo. Que ahí mira cómo rebala uno. Hay mucho lodo, señores, mucho lodo. ¡Wow! Este árbol de ceiba, mire, ya usted puede ver la monstruosidad de raíz. La raíz como la tiene. Increíble. Mire la amplitud. Y en la generación de mis abuelos, Ajá. hacían batea para lavar la ropa con esto, con las raíces. La cortaban aquí, y la cortaban aquí y formaban una batea. Y la batea era, echaban su ropa y la lavaban así. Ay, ahí mismo. A mano. Eso era como nosotros usamos ahora mismo las poncheras. En ese tiempo no había ponchera. Ellos usaban la batea hecha por la ceiba, las raíces de ceiba. No, en esa época no usaban jabón, usaban como un bohuco. De la planta. De la planta, que usaba como una lavaza. Y con eso era que lavaban la ropa. Señores, sabiduría del campo dominicano, aprendiendo con el buen Juanín aquí. Interesante que veo que el río, a pesar de la lluvia, está bajando limpio. Y es una gran ventaja. Yo diciéndole a los muchachos, no es posible que nosotros estemos caminando y este sudor, y de repente usted encontré estos charcos así. Esto es como una bendición, señores. O sea, ¿cuándo usted ha visto eso? El renacer, señores. ¿Cómo habrán vivido los indígenas de nosotros en aquella época? Señores, como bien decía Juanín, hay que aprovechar todos los charquitos en este otro. Qué bueno, con tu y ya. Campo dominicano del bueno. Seguir. Ya empezamos a ver un poquito de las caídas, que nos da a entender que ya estamos frente a ese monumento. Casi llegando al emblemático Salto La Rejoya. Con nuestro hermano Juanín, carajo. Mírenlo ahí, señores, el emblemático Salto de La Rejoya. Mira qué locura, como se abre como ese pasadizo allá al fondo, 42 minutos aproximadamente, que fue lo que nos tomó, 2.18 kilómetros aproximadamente. Ahora que llegamos al Salto de La Rejoya, yo le tengo una noticia a Juanín, que yo sé que le va a gustar mucho de la gente que nos está viendo ahí, sobre todo el que está en Estados Unidos. Juan, ¿y usted sabía que usted puede recibir remesas, o sea, dinero, que le pueden mandar por una aplicación y ya usted recibe su dinero aquí? Ah, William, yo no sabía eso, explícame de eso. El patrocinador oficial de este video es Remitly.
Y Remitly no es más que una página web o también una aplicación. Si usted quiere hacerle llegar dinero a un familiar, alguien tiene un cumpleaños o usted quiere solicitar hasta una excursión con un guía local dominicano, usted puede utilizar la aplicación de Remitly y esa persona se va a beneficiar instantáneamente. Por eso yo le explicaba al buen amigo Juanín que simplemente una persona que esté en el exterior, Estados Unidos, España o cualquier lugar, puede descargar la aplicación de Remitly o a través de una página web con su computadora entrar a remitly.com y usted puede enviar dinero demasiado fácil. Remitly tiene unas tasas bastante bajas y competitivas y ese dinero a Juanín o a cualquier persona en el país le puede llegar como depósito bancario o con un código QR donde él puede canjear el dinero en todas estas entidades que yo le estoy poniendo aquí en pantalla. Puedes utilizar el código William30 para recibir un descuento en tu primera transacción para que usted se motive a enviar esa remesa para ese ser querido que tú quieras hacerle llegar el dinero en cualquier parte del mundo. Hablamos ahora, señores, que el agua está bastante buena y ya me está llamando ese río y esa cascada tan imponente de mi país. Bendiciones. Nosotros el día de hoy, frente a esta majestuosidad, estos son lugares frágiles que si usted como dominicano doliente viene y lo visita, recuerde dejar el lugar igual o mejor que como usted lo encontró. Vamos a dar una zambullida en estas aguas frías y cristalinas del Salto La Rejoya. Qué privilegio, señores, Dígalo usted mismo, Comparte este video y no se olvide de suscribirse al canal. Siga apoyándonos, señores, para seguir llevando más contenido y apoyando gente como el buen Juanín. Puede solicitar la excursión, yo le voy a estar poniendo la información ahí también. Tenga cuidado porque a pesar de que hay algunas piedras que yo puedo pisar y no me tapa, pero de repente ya se pone profundo. Miren el Salto La Rejoya con mi hermano Juanín. Vamos a disfrutar esta chulería, señores. Una vez salimos del Salto La Rejoya, Juanín tuvo la amabilidad de invitarnos a conocer su casa, el cual la había construido gracias a cada centavo que había ahorrado al servir de guía en estas excursiones. ¿Cómo está usted? ¿Usted es la mamá de Juanín? Sí. Dicen Tuna. Ahora veo a quién salió Juanín. Sí, dicen Tuna, ¿Tuna usted? Yo me llamo Gumercinda Bayhuera, pero me dicen Tuna. Mucho Pues eso fue un tío mío que yo nací prieta y me dijo, tú te pareces una batatica Tuna. Oiga, Y Juanín. así le puso la mamá mía. ¿Y qué edad tiene usted ya, Tuna? 78. 78. Ahora el 13 de enero tengo 79. Usted está entera, como un trinquete. Tuve mal los otros días porque como la cabeza tonta, la vista no la tengo muy buena. Sí. Pero en líneas generales la veo bien, con ánimo, con fuerza. Que es lo importante. Su hijo, ¿verdad? Adiós. Ah, esta es tu casa donde tú naciste. Yo nací aquí. Son 9 hijos que yo tengo. Usted tiene 9. Yo soy número 3. 9 hijos tú en la Yo doña. soy número 3. El hombre lo invitó hoy para la casa. Ah, sí. Venimos hasta comer para acá, Sí, mi doña. ya no, A pegar el sello. llevamos Para tapar la- caldero. Sí, llevamos la comida. Estamos caminando hacia la casa del buen Juanín, quien tuvo la amabilidad de invitarnos a comer el día de hoy. Ya esto pertenece a la comunidad de Tubagua. Oiga las chicharras como suenan por ahí. Incluso hasta vista al mar tiene Juanín ahí, mira. Sí. Vista al mar, señores, no bulto. Mata de aguacate, ya me dice, vamos a tumbar unos cuantos para que te lo lleve para Santo Domingo. Sí. Arrancamos bien, señores. Seguimos. ¿Tiene su gato y todo ahí, Juanín? Sí, tengo mi gato. Ay. Pero está bonita, Juanín. Sí. Mira, con su matín, que como tiene Juanín ahí. Sí. Su lengua de suegra por ahí. Sí. Gracias. Sí, conocerla. Ese es Jesús, mi buen amigo. Sí. Esta es su casa, Sí, entonces. esta es mi doña. su casa, esta es su casa y su casa, William. Estamos su orden aquí. Mala orden. Sí, estamos su orden. Oye, yo le digo que tiene una vista privilegiada. ¿Eh? Ay, sí. Sí. A ver esto, venga. Yo le voy a enseñar a la gente para que vea la vista de Juanín. Mira, mira que está pasita, Juanín. Wow, mi doña. Pero ahí es que uno tiene que comer, Juanín. Y ahí. Todo usted diga. Y déjame decirle algo, mi hermano, aquí a la cámara, Jesús. Juanín hizo esta casa y la doña que está ahí fue haciendo excursiones. Excursiones de Tubagua. Del Oye. hotel de Tubagua. Oye, Todo mi dinerito que yo invertí en esta casa, me lo gané en el hotel de Tubagua con las excursiones. con las excursiones a los Y charcos. gracias a William también la promoción Ay. que me dio también, que por vía de William me llevó bastante clientes y hoy en día podemos disfrutar de una casita. No,
Oh, amén. Sí. Con el esfuerzo de él, Sí, doña, de la sí. gente buena, porque Juanín se gana el cariño de la gente. Sí. Es lo más importante. Claro. Por eso ahora, todo el que esté viendo ese video, le vamos a poner el número de teléfono de Juanín, para que el que quiera vivir esa experiencia, doña, conocer estas comunidades, se comunique con él. Sí. Y miren lo que es eso, señores, cómo Juanín logró construir esta casita, mira, ¿ves? Con esta vista envidiable. Y hoy a disfrutar de una buena comida que nos acaba de invitar. Vamos a lo que vinimos, como debe de ser. Gracias por recibirnos. La invitación que nos hizo Juanín para ir a comer a su casa es una muestra de lo que son las personas que habitan en los campos dominicanos. Gente desprendida que a pesar de no tener muchos recursos, siempre te reciben de brazos abiertos y están dispuestos a ofrecerte hasta lo que no tienen. Ahí está, que andamos con el hermano suyo. Estamos con Tuna ya. Estamos con Tuna. Muchas gracias, muy amable. Vamos para los charcos. Cuídese mucho, ¿ok? Es la hermana del gran Juani. Qué bien, y esto es Montellano aquí. Desde este punto nos preparábamos para ir a visitar el famoso Charco de los Militares. Y yo estaba ansioso de saber cómo lo encontraríamos esta vez. Que yo cuando lo vi de lejos dije, Juani, ese perro está como medio peligroso. Me dice Juani, no, hombre, ese perro es lo que le gusta. Mira, ve. Ay, mi madre, ve. Por lo que es juguetón, mira, ve. Es verdad, juguetón. ¿Todo bien? Bien, mi hermano. Perro es que hasta lleva a la gente a los charcos. ¿Y cómo se llama, Juan, ese perro? ¿Cómo que se llama? Pero no muerde, mi hermano. No muerde el perro. Él lleva a la gente al río. Mira, para que tú veas, lleva a la gente al río. Peluche. Peluche, ven acá. Vamos a ver si es verdad. Peluche. Ay, míralo. Ay, mi madre. Pero qué. Pero es juguetón de verdad. Estamos de camino ahora al Charco de los Militares. Como usted recordará, el Charco de los Militares era uno de los charcos que nosotros junto al buen Juanín empezamos llevando a las excursiones en el año 2015. Así nace lo que es al día de hoy mi agencia de viajes Siempre Viajero RD. Con estas excursiones, Charco de los Militares, el Hotel Tubagua, que lo vamos a ver luego. A mí me hace mucha ilusión el hecho de volver el día de hoy al Charco de los Militares porque me recuerda a esas primeras experiencias. Emoción, pero al mismo tiempo curiosidad de ver cómo están los charcos al día de hoy, a ver qué tanto pudo haber cambiado. Peluche, deja esa muchacha. Peluche, ven. Y si no puede tener miedo, mi amor. ¿Todo bien? Bien. Placer. Sí. Es que ¿Tiene no- miedo? Es que sí, me da miedo. ¿Te da miedo los perros? Cuando se corre así. Sí, cuando viene corriendo, jugando, sí. ¿Cómo está, señores? ¿Todo bien, hermano? Placer. Peluche, ven. Llévanos para los charcos, Peluche. Deja de estar fuñendo. Mira cómo han ido agregando estas barandas para que la gente pueda bajar con más facilidad. Y mira el rito cómo se ve allá al fondo. Este se fija, esto es una naturaleza virgen, salvaje. Y mira aquí ya cómo empiezan a abrirse los charcos con estas plataformas. Veo que el caudal hoy está como un poquito más inferior de lo normal. Como con este sonido de la naturaleza. Eso es lo que es nuestro país, señores. Esto es lo que tenemos que cuidar. Mira, yo mirando, esa escalera que colocaron ahí, eso se subía con una soga. Y ahí andaban los estrayones, que esos hedían a Barco Viejo. Guau, Juanito, ¿tú te acuerdas cuando eso era con soga ahí? Con soga era que se subía ahí. Y mira, ahora han colocado como estas escaleras. ¡Wow! Mira, qué nostalgia me da esto. Mira el agua ya, el color azul. Pero ustedes verán ahora que después de aquí es que empieza el mambo. Yo siempre digo, señores, naturaleza y naturaleza no podemos controlar, Juan. Vinimos con la mejor de las intenciones Sí. a ver cómo estaba el Entonces, charco. Parece con la lluvia se ensució. ¡Wow! Lo tenemos en unas condiciones que no están muy aptas para el baño. Y ya dentro de una semana vuelve a su caudal limpio. En una semana. Fue por la lluvia de hace una semana que cayó. Y de aquel lado, ¿cómo estará? ¿Igual, sucio? ¿O vamos a ver? Tendríamos que irlo a ver. Vamos a verlo. Mira, Peluche, tú no trajiste para el charco y no nos dijiste que estaba sucio. ¿Qué pasó? Te vamos a cancelar. Peluche, tú estás cancelado por no explicarnos que el charco estaba sucio, ¿eh? ¿Cómo está ese, Juan? Habría que seguir avanzando a ver cómo está más arriba. Ustedes no tienen idea de lo que es esto, señores, en sus óptimas condiciones. No tienen idea. Diablo, mi hermano, mala suerte. Usted no se imagina lo que es eso, mi hermano. Ahí empecé yo mi negocio. Esto es clean ahí. Vamos a ver allá arriba cómo está. ¿Usted tenía mucho o no venía? Wow. Y Peluche vaya adelante sin miedo al éxito. Va Peluche, mira. No hubo suerte entonces. Concha. Tampoco ahí está en sus óptimas. No, porque está bajito. La gente no tiene idea de lo que es esto cuando está en sus óptimas. Peluche, vamos para el agua.
Yo creo que hay que darse chapuzón, Juan, y sí. No, vamos a bañarnos. Bueno, a la salud de todos ustedes, vamos a rememorar un poquito este baño. Igual nos bañaremos aquí, el agua está bastante fría. Como les digo, no está tan cristalina como suele estar. Mira que la mano no se me ve hasta allá al fondo. A pesar de que hoy no está en sus óptimas condiciones, pero con el buen amigo Peluche que lo tenemos aquí, que está dándole mente y se mete o no, por lo menos vamos a disfrutar de este baño. Allá se tira ella. Allá se tira. Allá te llega. Ven, Peluche, ven. Vámonos. Miren, Peluche se dio su chapuzón también. Ay, mira cómo me chorreó todo el agua. Ya. Bueno, señores, yo considero, ponle ahí, imposible, con el buen amigo Peluche, con nuestro querido amigo Juanín, rememorando tanta historia, Juanín, en estos charcos, ¿eh? Mucha Mucho historia. viaje. Aquí era de los grupos grandes que traía William y Ay, sí. hay muchos recuerdos en este lugar. Sí, mismo. Fíjense que en un solo día, todo lo que usted puede hacer, todas las comunidades que usted puede conocer y todo lo que se puede aprender de la sabiduría del campo dominicano. Hablamos ahora, señores. A pesar de que los charcos no estaban en sus óptimas condiciones, igual quedaba espacio para darse un chapuzón y disfrutarlo. Pero hay algo que yo no puedo dejar de mostrarles y es uno de mis hoteles ecológicos favoritos que también están en esta zona. El complemento perfecto a toda esta aventura que hemos visto de los charcos, de toda esa vivencia del campo dominicano, es un hospedaje que vaya acorde al lugar. Y era imposible no venir al épico y emblemático Tubagua Eco Lodge, que era el hotel que nosotros también utilizamos en esas primeras excursiones, cuando hacíamos la excursión a los charcos de los militares y al Salto La Rejoya. Este es un hotel ecológico con un concepto que yo siempre digo, ideal para venir con tu pareja, para que vengan los niños también a vivir, que yo siempre digo, a usted tiene que gustarle este tipo de hoteles, porque estos son hoteles boutique, pequeños, con un estilo más rural, pero a mí en lo personal me encanta. Como usted podrá observar detrás de mí, esta piscina hermosa que esto ha ido evolucionando, toda esta arquitectura rural y lo más importante, el fondo detrás de mí con el océano Atlántico, Puerto Plata, que es lo que tenemos detrás. Vamos a enseñarle un poquito de las habitaciones, por ejemplo, que esta fue la que yo tomé, que esta es una de mis favoritas. Y si usted viene, procúrala así mismo. Diga, quiero quedarme en la habitación donde se quedó William Ramos, miren. Y yo ahora le voy a explicar por qué esta es mi favorita. Lo primero es que mire el tipo de cama como es. Y ahora le voy a explicar algunos detalles que yo sé que pueden surgir algunas dudas. Y usted acostado en esta cama, miren, como estoy yo aquí, el privilegio que es usted tener ese mar allá al fondo. Mire cómo se ve ese cuadro allá al fondo. Mire. Entonces, le voy a explicar otro detalle. Usted sale de aquí. Usted se puede sentar en estas sillas a disfrutar de un cafecito, que es lo que yo normalmente hago. Yo me siento aquí, señores, miren, y yo contemplando ese fondo. Bueno, pero yo no me atrevo a dormir así a la intemperie. ¿Y qué pasan con los pajaritos, los bichitos? Tranquilo, que ellos tienen ahí unas cortinas que tú puedes bajar y como si fuera una especie de mosquitero y no te va a entrar nada. Igualmente, estos mosquiteros usted los puede poner en la noche y no le va a picar ningún insecto ni nada raro. Así que deje su ñoñería y viva la experiencia. Yo salgo de aquí y no solamente que tengo la piscina allá arriba, sino que tengo esto. Entonces yo me puedo sentar ahí, me tumbo con esta vista ahí de todo lo que yo les explicaba del océano Atlántico. Coménteme ahí debajo si usted se atrevería, si usted es de ese estilo de dormir en una habitación ecológica como esa, que para mí eso no tiene precio. El otro tema peculiar que yo siempre muestro de Tubagua, que a mí me encanta, es el que se inventó este baño, que ustedes verán este concepto y ustedes me dirán si a usted le llama la atención o no, pero a mí me encanta. Mire, usted se cierra ahí, o sea que quiere decir que nadie lo ve. Usted tiene una ducha, pero lo más interesante, mire, yo lo voy a hacer literalmente para que usted entienda. Mire, usted se va a sentar en ese inodoro. Usted haciendo número 1, número 2, mire lo que usted tiene ahí al frente, mire. Entonces, dígame usted mismo si eso es o no es una maravilla, literalmente hacer número 2 con esta vista. El que se inventó ese cuadro ahí, hay que darle un premio porque literalmente esto es una obra de arte. Antes de que usted se lo pregunte, tranquilo, porque aquí usted está encerrado, nadie lo va a ver. Usted está mirando hacia el frente, pero no hay nadie que lo vea ahí a la izquierda ni a la derecha. Ok, o sea que usted con toda confianza puede sentarse aquí en el trono como un príncipe y en la mañana usted con esa vista ahí, yo digo que no hay mejor número 2 que en el Hotel Tubagua Eco Lodge. Y no menos importante que en el comedor aquí en Tubagua, fíjense cómo ellos le preparan como todos estos mantelitos, porque aquí usted puede desayunar, almorzar, venir a este espacio donde tú también puedes compartir con tus amigos, fumarte un buen tabaco, tomarte un buen traguito de ron y lo más importante, disfrutar de la comida
como ellos la hacen, que es una comida como al campo dominicano, a la leña. Y de verdad que esto es un hotel, señores, que ojalá ustedes tengan la oportunidad en su próxima aventura por esta zona de Puerto Plata de vivir esta misma experiencia que estoy seguro no se van a arrepentir. Así que si llegaste hasta este punto del video, no se olviden apoyarnos suscribiéndose al canal, haciéndole like al video, comentando qué les parece a ustedes esta experiencia. Atentos, porque luego de aquí viene una aventura muy interesante por la zona de Sosúa. Ustedes saben que es un pueblo que ha tenido como su evolución y yo quiero palpar a ver cómo está eso al día de hoy. Así que será hasta una próxima aventura. William Ramos por aquí, me despido de ustedes y nos vemos en una próxima.